con la novedad de que Claudia Sheinbaum tiene un sueño. No es un sueño que tenga que ver con la disminución de la violencia en el país y en particular con la que sufre las mujeres día con día. No es tampoco, desde luego, a propósito de esa violencia, el deseo de que las madres buscadoras no sigan siendo revictimizadas como lo son, cuando en efecto no son recibidas por parte de la presidenta y cuando incluso una de ellas, Ceci Flores, ha comentado que cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto dijo que qué prefería, si su seguridad personal o cuidar a sus hijos, buscar a sus hijos, porque ambas cosas no se podría, no. Claudia tiene un sueño y no es precisamente un sueño el que tenga que ver con acabar de una vez por todas con ese galopante crecimiento de la corrupción en el país o también cubrir de medicamentos los hospitales o al menos que 9 de ellos dejen de carecer como ahora carecen de los insumos mínimos incluso para operaciones. No, el sueño de Claudia Sheinbaum es que haya bandas musicales en las escuelas, como ocurrió, dijo ella, el modelo, dijo ella, que quiere aspirar, porque así lo dictaminan sus sueños, es el modelo venezolano, así como ustedes escuchan, ideado y o planteado por Hugo Chávez. Así, tal cual ustedes están escuchando, y es irremediable, por supuesto, para todos aquellos que tenemos memoria y para quienes en efecto no hayan vivido esa circunstancia, que nosotros mismos recurramos a el decreto a través del cual en 1927, en 1938 y en 1947, fechas muy importantes, sobre todo las dos últimas porque tienen que ver con prácticamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial y también con el fin de la misma 2 años después, en donde se estaba configurando el poder de la Unión Soviética. En concreto, por supuesto que uno se remite a los niños cantores de la Unión Soviética y a todos aquellos también que dentro de las escuelas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le cantaban a Stalin, así como ustedes escuchan, en toda una costumbre que se dio dentro de ese bloque oriental, el famoso bloque del socialismo posible, se decía en aquel entonces, o nos remite también desde luego en 1959 a la Revolución Cubana y a lo que ocurrió en efecto finalizando los años 60, en donde también en las propias escuelas se estableció esta figura de los pioneros, que eran, digamos, los portavoces de una nueva forma de ser, de un nuevo mundo, de un hombre nuevo, para decirlo en los términos del Che Guevara, y entonces en consecuencia tener también a sus niños cantores, que en ese momento implicaban mucho la relación con Fidel Castro, y cantarle a él era también una suerte de obligación dentro de estos pioneros en las propias escuelas. Ahora que Claudia Sheinbaum dice justamente que su modelo, el sueño que ella tiene, es el venezolano, pues, y creado también por Hugo Chávez, es irremediable, por supuesto, remitirnos a que, claro está, pues estas orquestas, estas bandas de niños, en no pocas ocasiones, de hecho su actividad era esa, el ensalzamiento de la nación, el poderío de la nación frente a, ya saben ustedes, las gestas siempre imaginarias, pero muy efectivas a nivel de propaganda, en contra de un enemigo irreconciliable, en este caso el imperialismo yanqui, y en favor, claro está, de Hugo Chávez, porque el culto a la personalidad, en estos 3 casos que les acabo de decir, que no son los únicos, es, digamos, la pátina con la que se va fraguando en las escuelas, pues este reconocimiento a los líderes. Y en este caso, pues lo que aspira Claudia Sheinbaum diciendo, pues yo en mis propios talleres formé parte de un grupo de música folclórica, en donde, bueno, nos queda perfectamente claro que ella no toca ningún instrumento, medianamente la guitarra, y que tampoco canta, y estas cosas que en efecto pues solo son parte de la pose, y que no tienen absolutamente nada que ver con ella y su ritmo, que como también hemos visto todos, eso pues no se le da, no se le dio a ella de ninguna manera este relajamiento que implica desde luego pues los movimientos acompasados con los cuales se puede hablar de estética, de plástica, como es el baile, y ella pues no
no lo hacía. Entonces, lo que sí es que ella, pues, la misión Música en honor al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, creada en 2007 por Hugo Chávez, que es así cuando lo anunció, es para ella sí un sueño que dice la nota respectiva del periódico Reforma, ya había tenido, imagínense ustedes, alguien que no tiene ni la más mínima idea para poder hilvanar dos argumentos juntos, Adán Augusto López, cuando también él como secretario de Gobernación se había planteado eso. El caso es que a pasos gigantes estamos avanzando a parámetros como estos de los estados totalitarios y también hacia atrás, viendo con mucho lo que hicieron los gobiernos anteriores del populismo mexicano, en donde para establecer, por ejemplo, la nutrición en los niños, ¿se acuerdan ustedes? Disculpen, que fundamentalmente en los años 40 y 50 comían y bebían pulque, incluso los niños pulque, pues establecían programas de nutrición importantes, sin lugar a dudas, aunque desde luego con una cultura muy precaria, porque el azúcar abundaba en las palanquetas, ¿recuerdan ustedes? En la lechita también la recuerdan, y en el pedazo de pan que daban por 30 centavos, y que se mantuvo esto desde los 50 hasta mediados de los 70, finales de los 70, como una costumbre en la que ya luego quedó nada más la leche con la supo, ¿se acuerdan ustedes seguramente? En donde, bueno, pues los productos del Estado al intrometerse en este tipo de cosas eran a final de cuentas de ínfima calidad, como ocurre también con los chocolates del bienestar, que ya hemos comentado aquí profusamente, tanto mi compañero Orquídea Fon como yo, en donde pues la abundancia de azúcares son enormes, así es que imagínense ustedes un mismo alimento, un mismo pernicioso alimento, hay que decir, y un ambiente, una esfera, en este caso con el pretexto musical, igual del adoctrinamiento para con los niños, en donde se les dicta qué sí pueden comer, qué no pueden comer, y donde también se les engaña, porque por supuesto que se les engaña con estos sellos que, los 3 sellos que ya comentábamos también, se tienen que poner, dice Claudia Sheinbaum, porque se tienen que poner y punto, pero que tienen más chocolate que cualquier otro chocolate. Varios me han preguntado a propósito de eso, aquí abro un paréntesis muy rápido, ¿qué chocolates son los que tienen el 70, el 80 y hasta el 90%? Ustedes pueden encontrar cualquier marca, ya les decía yo, que no anunciaba absolutamente ninguna, pero pueden encontrar ustedes en Walmart ahora mismo y ahí ver, por supuesto, que existen este tipo de chocolates que sin embargo tienen subrayos, sí tienen los 3 sellos de sodio, de grasa, en fin, y que bueno, pues eso sí no están siendo promovidos por la propia Claudia Sheinbaum. Este es, digamos, uno de los temas que han llamado la atención el día de hoy, ese sueño, el sueño de ella. Pero hay otro tema que llamó también mucho la atención, tiene que ver con un reconocimiento de gobernación, de la Secretaría de Gobernación, que la portada de la jornada despliega en sus 8 columnas. Imagínense ustedes lo que les voy a leer. Gobernación, 2 puntos. No existe en México una cifra real de desaparecidos. El responsable de una situación como esta no es Felipe Calderón, no es Enrique Peña Nieto, es Andrés Manuel López Obrador. Así es que día con día, y cuidando muy bien la maquinaria de irlo dosificando, se van cayendo buena parte de los planteamientos o de los parámetros que guiaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En todas las tesituras se va cayendo. Que no sé, que si no producíamos fentanilo, pues ya ven que sí producimos fentanilo. Que han disminuido los homicidios, pues ya vemos que no, dice la propia Claudia, conmigo es con quien ha disminuido. En ese punto me voy a detener en un momento más. Y en distintos otros temas, ya la farmaciotota va a resolver el problema de abasto como si fuera una cuestión de lugar y nada más, y no de adquisiciones, etcétera, 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 algo mucho más complejo, y ya vemos que en efecto no. Pero me detengo en esto que decía de los desaparecidos con Claudia Sheinbaum, porque por un lado ellos mismos manejan, ellos quiero decir, los responsables de los números con los que se informa una supuesta disminución de homicidios, que en efecto pues estos en realidad han sido compensados con una cifra que desconocemos de desaparecidos. Entonces, por un lado, en efecto, aumenta la lista de desaparecidos y por otro quieren o intentan disminuir la lista de homicidios. En este tipo de cifras que son o resultan ser todo un carnaval grotesco y deleznable, que es a lo que se presta el populismo. El caso es que así como ustedes están escuchando, la propia jornada destaca eso en sus 8 columnas. Gobernación, no existe en México, repito, una cifra real de desaparecidos. Ahí tienen ustedes, así es como desplegó, como resaltó el periódico tan afín a
la autoproclamada 4T. Mal y de malas, creo, en cuanto a los números, en cuanto al ser objetivo del desastre que vive el país, y por supuesto también siempre teniendo presente, nos guste o no, a nosotros no nos gusta, pero es parte también del reconocimiento de una realidad que compartimos con ustedes, es que a pesar de este entorno hay un altísimo índice de aprobación de Claudia Sheinbaum. Nosotros, por supuesto, seguiremos abonando entre los datos duros y tensos y crueles en más de un sentido, porque no solo son números, les he dicho, son vidas, con pues, la propia propaganda y la simpatía que en efecto ella tiene en amplias capas de la población. Seguiremos nosotros con eso, porque eso es etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.